Lunes 18 de marzo. Iniciando, hermanos, esta tercera semana completa ya del mes de marzo, y es un privilegio y una bendición una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, el evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con estos relatos y estos textos en este tiempo de Cuaresma. Estamos ya pues en la recta final de este tiempo muy especial, y hoy hemos leído un texto que es muy conocido, ya que todos lo conocemos como Jesús y la mujer adúltera, y nos presenta al Señor Jesús, que se encuentra en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. El Señor pues se retira al monte de los Olivos a dormir, aunque relativamente él iba a orar a ese lugar. Y dice la palabra que al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Esto es importante y lo hemos dicho en varias ocasiones, porque obedece a la costumbre de la época. Y es que un maestro, para dar su enseñanza, debía de estar sentado en lo que se le conocía como la cátedra de Moisés, que la cual era una silla. Pero notemos entonces cómo el Señor está enseñando. Claramente el texto nos dice que él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Notemos entonces cómo ellos están llevando a esta mujer y obviamente le están acusando de adúltera y le están poniendo a Jesús el reto de poder él dar su opinión en comparación de lo que Moisés ya había dicho en la ley. Ahora, ¿a qué ley o en realidad dónde está lo que ellos, en qué texto bíblico está lo que ellos están mencionando? Y lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, donde la ley decía que si un hombre comete adulterio
con la mujer de su prójimo, oiga, el adúltero y la adúltera irremediablemente morirán. Pero oiga, la ley claramente decía el adúltero y la adúltera irremediablemente morirán. Pero acá entonces ellos están presentando solo a la mujer, no están presentando al hombre, cuando ellos mismos dicen que la encontraron en el hecho, o sea, en flagrante adulterio. Pero entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿y por qué solo presentan a la mujer? ¿Por qué no presentan al hombre? Pues obviamente el hombre también era muy culpable como la mujer. Y hermano, no lo presentan porque el texto claramente nos dice que le están haciendo al Señor esta pregunta para ponerle una trampa y poder así acusarlo. Ahora, sobre esto pues hay muchas cosas que mencionar. Y es que, hermanos, el adulterio, el cual es una relación extramarital o fuera del matrimonio, hoy en día, mire, nosotros lo vemos, tal vez algunas personas de acuerdo a la ética cristiana, otros pues lo ven de acuerdo a la religiosidad, pero sin ánimos de volvernos nosotros fanáticos. Lo que la palabra de Dios declara es que el adulterio es uno de los pecados más terribles ante los ojos de Dios. ¿Y por qué razón? Porque el adulterio atenta contra la familia, atenta contra el matrimonio. Porque si recordamos nosotros cuál es el objetivo del matrimonio, Dios que creó el matrimonio, lo creó para que la pareja, para que los esposos, para que la familia pueda tener unidad. Y en esa unidad, obviamente, sea exclusiva de ese hombre y esa mujer. En esa unidad no se permite ni cabe bajo ninguna circunstancia una tercera persona. Pero cuando se permite por voluntad de uno de los miembros que una tercera persona intervenga en esa situación o en esa relación, ahí es donde eso es desagradable a los ojos de Dios. Ahora, recordemos entonces cómo Moisés había aclarado en la ley, y lo encontramos, le dije, en Levítico capítulo 20, versículo 10, donde decía que el adúltero y la adúltera irremediablemente morirían. Pero aquí es donde encontramos la trampa que le están poniendo al Señor. Porque imaginémonos que el Señor Jesús decía, sí, apedréenla, porque esta mujer pues es una adúltera. Hermanos, lo acusarían al Señor Jesús de dictaminar sentencia de muerte ante los romanos. O sea, lo acusarían ellos ante los romanos al Señor Jesús de estar ejerciendo liderazgo legal cuando él pues no podía hacerlo, porque en ese momento solo los romanos podían dar sentencia de muerte. Pero imaginémonos que el Señor decía, no la apedreen. Entonces ellos lo iban a acusar de estar en contra de Moisés. Entonces veamos, la trampa pues está bien fuerte, ¿verdad? Porque insisto, si Jesús decía no la apedreen, estaba en contra de Moisés. Si decía sí, apedréenla, estaba en contra del Imperio Romano. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Y es aquí, hermanos, donde vemos la respuesta del Señor Jesús, donde se nos dice que el Señor se inclinó
y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Fíjese que este es un dato bien curioso, porque no sabemos qué fue lo que el Señor escribía en el dedo. De hecho, el Evangelio no nos da mayores detalles sobre qué escribía en el suelo con el dedo. Pero, hermanos, lo que se deja muy claro es que el Señor en ese momento estaba como reflexionando, pero no solo en el hecho de la mujer, porque Él lo conocía perfectamente, sino más bien reflexionando en el nivel de maldad de las personas al acusar a aquella mujer. Entonces vemos cómo se nos dice que el Señor estaba inclinado, escribiendo en el suelo con el dedo. Y como ellos pues estaban esperando la respuesta, le insistieron y le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Y veamos entonces lo que dijo Jesús. Jesús no les dijo: sí, apedréenla, ni tampoco les dijo: no, no la apedreen. Les dio una tercera opción. ¿Y cuál fue esa opción? Les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. O sea, notemos ahora cómo el Señor está dando o está poniendo como, digamos, un requisito, que para tirar la primera piedra, esa persona tenía que estar libre de pecado. Pero esto obedece también a una ley de Moisés, ya que la ley de Moisés decía que los testigos, porque obviamente ellos se presentan como testigos de haber visto a la mujer en flagrante adulterio, pero dice la palabra que los testigos tenían que ser los primeros en tirar la piedra, o sea, porque a ellos les constaba, ¿verdad? Entonces, a la hora de apedrearlo o de apedrear a una persona, eran ellos los primeros que le tiraban las primeras piedras. Y decía toda la multitud. Pero ahora el Señor a todos les dice: miren, que le tire la primera piedra, les dice, el que esté libre de pecado. O sea, aquel de ustedes, les dijo, que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y veamos que dice: y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Esto nos declara, fíjese, y le decía, esta es una curiosidad, que Jesús podía leer y escribir. Sí, porque aquí se nos ve a Jesús escribiendo, y recuerde, también le han dado a leer, porque allá en la sinagoga de Nazaret le dieron a leer el rollo de Isaías y él lo leyó. O sea, Jesús podía leer y escribir. Pero ahora vemos que el Señor se inclina nuevamente o se agacha para seguir escribiendo. Y fíjese que ya aquí sí hay una razón por la cual, teológica y bíblica, por la cual el Señor se agacha nuevamente y sigue escribiendo. En realidad, hermanos, no importa lo que Jesús escribía, porque hay personas que se han querido encontrar una razón, ¿verdad? O una causa o una respuesta a qué es lo que Jesús escribía. Y no lo sabemos, exactamente no lo sabemos qué escribía. Pero lo que sí se nos deja muy claro es que ahora el Señor les ha dado la respuesta y les ha dicho: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y para no acusarlos con la mirada, para no acusarlos porque era un acto de conciencia lo que ellos en ese momento iban a hacer, para no acusarlos, el Señor se inclina y sigue escribiendo en el suelo. Pero esto era para que ellos en su total libertad decidieran, o más bien entendieran, su relación con Dios. Entonces dice la palabra que el Señor se volvió a agachar
Y al oír aquellas palabras, y aquí viene el punto, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Ahora, veamos entonces, hermanos, cómo dice la palabra que al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, ¿verdad?, hasta los más jóvenes. Pero, hermanos, es importante presentar o reconocer que Jesús dejó a la conciencia de aquellas personas su situación ante Dios, y ellos fueron muy honestos, obviamente, al reconocer que estaban en pecado y no tirarle la piedra a la mujer. Esto, queridos hermanos, creo que es también un desafío para nosotros, para reconocer que muchas veces nos volvemos en jueces de los demás. Muchas veces nos volvemos nosotros en abogados y, más que todo, acusadores. Acusamos a las personas de cometer ciertos delitos, ciertas faltas, ciertas culpas. Pero la gran pregunta es, ¿con qué solvencia lo hacemos? ¿Con qué solvencia lo hacemos? Si cuando claramente el Señor nos dice que no tenemos solvencia, porque dijo: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Pero, hermanos, nadie, oiga, dice la palabra que en ese momento, al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie, Señor, le dijo ella. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. O sea, aquí está lo extraordinario, ¿verdad? La mujer le dijo: nadie, Señor, me acusa. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Hermano, esa es la compasión de Dios. Ese es el ministerio del Señor, ¿verdad? Perdonando el pecado. Y alguien puede decir: ¿y por qué no la condenó? Por su misericordia, hermanos, por su compasión. Pero claramente el Señor le va a decir que no vuelva a pecar, ¿verdad? Le va a decir que no vuelva a caer en pecado. Ahora, pero eso es lo que hace hoy en día el Señor con nosotros. De esto, hermanos, creo que rápidamente podemos nosotros encontrar un par de enseñanzas. Y la primera es que, obviamente, nos es muy fácil a nosotros condenar a otras personas. Nos va a ser de gran facilidad hacer leña del árbol caído. Pero yo le puedo preguntar: ¿y con qué derecho nosotros juzgamos? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Porque cuando en realidad nos ponemos a darnos cuenta, o nos ponemos a ver nuestra vida, nos damos cuenta que no tenemos, hermanos, solvencia. No tenemos esa libertad para poder nosotros señalar, porque lamentablemente también nosotros hemos fallado. Por eso creo que hoy es un buen día para poder reconocer y reunirnos, o más bien para poder reconocer y recibir la misericordia de Dios, y comprender que aun cuando el mundo nos condena y nos señala, el Señor siempre nos da una nueva oportunidad para servir y glorificar su nombre. Por eso, queridos hermanos, hoy practiquemos la misericordia, practiquemos la piedad,
practiquemos verdaderamente esos elementos para poder dar honra y gloria a Dios. Por sobre todo, practiquemos esa entrega, esa fidelidad a Dios para no caer en pecado. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.